El pastor Elmer Quintero nos está acompañando en esta mañana. Le damos la bienvenida, pastor. Dios le siga bendiciendo en gran manera, que el Espíritu Santo lo continúe utilizando y que en esta mañana podamos escuchar la voz de Dios. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos a tomarnos los minutos para leer 21 versículos, desde el versículo 5 hasta el versículo 25. Pero antes de leer estos versículos de Lucas 1, del 5 al 25, quiero que inclinemos las cabezas para orar otra vez, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, Señor. Danos el pan para este momento, porque tú fuiste el dador del verdadero pan del cielo. No fue Moisés, sino fuiste tú, Señor. Porque el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre vivirá para siempre, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril
y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Este es un pasaje saturado de oración. El libro de Lucas es un manual de oración. Es el evangelio que más recurre a esa categoría, a la categoría oración. Y en el primer capítulo de este libro aparece uno de los ambientes de incienso, uno de los ambientes de devoción. Está el templo, el escenario que el Señor determinó para que fuera casa de oración para todos los pueblos. Y estamos localizados en el lugar santo, en el altar del incienso. Y el incienso representa las acciones de oración, las acciones devocionales de los santos. El incienso representa las oraciones de los santos. Y toda la multitud del pueblo, mientras se ofrecía el incienso, dice el versículo 10, estaba fuera, en el atrio exterior, orando. Y en este ambiente de oración aparece una revelación del carácter de un hombre que por mucho tiempo oraba. Zacarías se turbó al ver al ángel y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. El ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Durante más de 10 años, Abraham esperó por la promesa de que Dios le daría descendencia, pero se cansó de esperar. Su hijo Isaac, que también tuvo la suerte de tener a una esposa estéril, oró por 20 años y a los 20 años apareció en el útero de Rebeca dos muchachos que se peleaban. Pero Zacarías llevaba cerca de 50 años orando. Y cuando uno lleva 50 años orando y no aparece el cumplimiento de esa oración, cuando se le revela el cumplimiento de la oración, le sobrecoge a uno mucho temor. Cuando uno está acostumbrado a que Dios no le conteste, cuando está habituado a orar por orar, cuando estamos mecanizados en el miedo y estamos acomodados y desahuciados en nuestras oraciones, entonces nos sorprendemos y somos capaces de orar para que no se nos conceda lo que estamos pidiendo. Es sorprendente que después de 50 años de oración, Zacarías le dice al ángel: no es verdad, no es verdad que Dios me va a conceder lo que le estoy pidiendo.
Una de mis preocupaciones que tengo cuando oro es cómo no esterilizar el pedido con la insistencia, porque a veces de tanto pedir y que el pedido no llegue, que no aparezca la demostración de la providencia del Señor, nuestra fe se erosiona y parece que entráramos al escenario de la oración para endurecernos en la incredulidad, porque ha pasado mucho tiempo. Nos hemos sumergido muchas veces en la oración, en la plegaria, pero al no encontrar respuesta, nuestra fe se ha agotado. Y entonces ha mutado esa fe, se ha transformado esa fe, como se transformó el arca del templo de Jerusalén. Cuando el arca no estaba, cuando el propiciatorio no tenía la presencia de Dios, como era era en el tiempo de Zacarías, entonces les tocó a los judíos sustituir esa arca que se habían llevado algunos custodios en la época del primer templo y la habían escondido cuando los ejércitos babilónicos llegaron a Jerusalén en el siglo VI. Los judíos en el templo de Zorobabel reemplazaron esa arca que estaba escondida y que permanece aún escondida, el arca de la bendición, el propiciatorio donde se manifestaba la presencia de Dios, fue reemplazada por una piedra. Y lo que estaba detrás del velo cuando Zacarías oraba era una piedra. Había una piedra, como su fe, ¿cierto? No había milagro, no había providencia, y entonces lo que había era una fe endurecida, una fe calcificada. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Una de las cosas más sorprendentes de nuestro Dios es que no nos trata como nosotros merecemos, sino que nos trata como nosotros necesitamos. Y el Señor se sonríe con nuestra fe, con nuestra incredulidad, pero también lo asombra que hombres sumidos en fe desprovista de fuerza, en fe calcificada, en fe petrificada, sigan insistiendo. Muchas veces el Señor se ha sorprendido con ese tipo de intenciones, de esas intenciones contradictorias, de orar sabiendo en el fondo del corazón que Dios no me va a contestar. Porque lo que ha pasado en los últimos 50 años, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años es que Él no ha contestado. Pero lo curioso es que sigo orando, sigo luchando en la oscuridad, luchando contra no sé qué, pero sigo luchando. Y al Señor lo sorprende. Como lo sorprendió que un hombre de más de 30 años estuviera postrado al lado de un estanque. Y lo sorprende la forma también como el enfermo de 38 años responde: no tengo quien me meta. Cuando le preguntan, ¿quiere ser sano? Cuando le preguntan, ¿quiere ser sano aquel enfermo del estanque, aquel paralítico del estanque?
Él dice, no, yo no quiero ser sano. ¿Para qué querer algo que no se puede hacer? Y simplemente lo que se da es una justificación religiosa. Se justifica racionalmente, se racionaliza la fe y se dice, no tengo quien me meta en el estanque. Zacarías también racionaliza la incredulidad, porque la fe cuando se fosiliza, termina en eso. ¿Para qué querer lo que no se ha podido? Lo que nunca se podrá. Y entonces uno se asusta cuando le dan la bendición. Pero el Señor no discute con la incredulidad. El Señor no discute con la enfermedad. El Señor no nos trata como nosotros merecemos, sino como nosotros necesitamos. Y le dice al paralítico, yo no discuto con usted, levántate, toma tu camilla y anda. Y el ángel ahora con Zacarías, le dice el ángel a Zacarías, pero es que usted no sabe con quién está hablando Zacarías. Es que yo estoy delante de la presencia del Padre. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Uno de los grandes fenómenos que sucedió cuando se dio el primer advenimiento de Cristo es que vino Él a dar buenas nuevas, sobre todo a los pobres, sobre todo a los desvalidos, sobre todo a los fracasados. Buenas nuevas. Buenas nuevas es darles pensamientos de optimismo, de progreso, de bienestar, de liberación. Porque los pobres y los fracasados siempre piensan mal. Y esa es la diferencia entre unos y otros, la forma como se piensa. He venido a darte buenas nuevas. He venido a hablarte de manera positiva. He venido a hablarte de lo posible, usted que está acostumbrado al fracaso de la fe, al fracaso espiritual. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Un viejo castigado por un ángel, un viejo que Dios castiga, porque los dolores son las únicas maneras que el cielo tiene para enseñarnos cosas. Pero hermanos y compañeros de oración, Zacarías fue extraordinario porque a pesar de que su fe era una fe de piedra, su fe era una fe rocosa, hacía dos cosas. Y es la invitación que el relato nos hace en esta mañana. A pesar de que hace 50 años su esposa era estéril, a pesar de que había entrado al santuario ese día como único en su vida, porque solo se ofrecía el incienso una vez a un sacerdote, le da la oportunidad, porque para el tiempo de Zacarías había más de 2000 sacerdotes. Y este anciano sacerdote nunca había ofrecido el incienso, y esta era la única ocasión. Y cuando ofreció el incienso en el santuario, se arrodilló para pedir lo mismo, para pedir lo que tenía en esa hojita amarillenta, en sus pedidos de oración de hacía 50 años en su agenda de oración. Porque Zacarías es nuestro ejemplo para aquellos que tenemos la fe fosilizada. Ejemplo en dos asuntos. Número uno,
era justo delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fidelidad a pesar de que yo creo que el Dios mío no es fiel. Ser fiel para con Dios a pesar de la infidelidad de Él. Y número 2, Zacarías seguía orando. En uno de los murales de la Universidad de Michigan está un esqueleto en posición de rodillas. Y hay una pregunta que no sé si estoy traduciendo bien, pero dice así: ¿usted todavía sigue orando? ¿Usted todavía sigue orando? Los que vencerán serán los que tengan la paciencia de los santos. La paciencia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y sepan que la fe no es la fe de ellos, sino es la fe de Jesucristo. Porque no es con nuestra fe que vamos a vencer, es con la fe de Jesús. Porque quizá lo que tenemos de fe es una piedra. Pero Zacarías andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas. Y tenía la paciencia de los santos, que es arrodillarme cada día, arrodillarme a pesar de que no haya un arca, a pesar de que no haya propiciatorio, a pesar de que la Shekinah no se manifieste detrás del velo. Arrodillarme durante 50 años, arrodillarme como Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Fuiste refugio para Abraham, para su fe fracasada, para su fe improvisada. Fuiste refugio para Isaac. Fuiste refugio para Jacob, porque tú eres el Dios de ellos. Pero también eres nuestro Dios. Fuiste refugio después de 400 años de oración, después de 400 años sin la presencia de Dios en el templo, después de 400 años sin ángeles en el templo, en el altar del incienso, después de 400 años, después de 50 años de oración fracasada, porque tú eres nuestro refugio, tú eres el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de los que luchan con los hombres y con Dios y vencen. Porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Tus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Por qué decimos, oh gusanos de Jacob, de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra? No hay cansancio en él, no se fatiga. Los jóvenes se fatigan y se cansan de orar. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Gracias porque por la oración de ese hombre, Zacarías, esa oración de 50 años, nos regalaste, Señor, el mayor de los profetas que se levantó, porque él anunció al príncipe de paz, por quien oramos en esta mañana. Amén.